Muy buenas noches a todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos aquí, pues en este día martes, pues 14 de abril, que el Señor les bendiga en este día, que el Señor les guarde también, espero que ya están allá en casita, sean bienvenidos aquí a este programa, a la luz de la palabra. El día de hoy pues tengo este privilegio de compartir con todos ustedes este tiempo, este momento tan importante de estar pues juntos, pues escudriñando y conociendo la palabra de Dios. Fíjense que hace pues un tiempo pues también se me ha dado el privilegio también de poder compartir la palabra de Dios, pero con las damas. Y dentro de lo que el Señor pues me daba, hablaba acerca de pues de Débora, de cómo era ella, pues y cómo se manifestó pues el poder del Señor a través de ella. Sin embargo, hoy nos vamos a referir no exactamente tanto a ella, sino que vamos a hablar acerca pues de algo que el Señor me ponía en mi corazón y cómo es que el Señor pues tiene esto, ¿verdad? De venir y cubrir a alguien, o sea, es decir, de venir y resguardarlo. Muchas veces si a nosotros han venido cuestiones tan difíciles que realmente uno quisiera tener, pues, no sé, algo extraordinario, algo tal vez ajeno hacia nosotros. Lo digo de esta manera porque quisiéramos que alguien viniera o que existiera una vocecita que nos dijera, mira, esta es la salida. Sin embargo, aquí es donde entra algo tan importante y tan pues especial para nosotros, y es esta unción profética. Y es que cuando hablamos de una unción profética estamos hablando pues de cómo es que el Señor viene a revelar algo, viene a revelar su voluntad específicamente. También incluso cómo es que se va manifestando a partir pues en el pueblo de Israel, cómo se va manifestando esta unción profética tan bella y tan magnífica. Y es que el ambiente profético, ¿verdad? A veces es muy temido, pero a la vez también es codiciado. Y hablo codiciado porque muchas veces pretendemos ser tal vez no nosotros, ¿verdad? Pero personas tal vez quisieran llegar a poder llegar a ese nivel como Elías, como Eliseo, como Jeremías o como Isaías. O sea, ese nivel pues que pues a uno le dice, mira, él es un profeta, él tiene una unción profética muy bonita, el Señor lo usa mucho en la profecía, pues realmente es algo que aún dentro del pueblo del Señor es de admirar. Y digo aún dentro del pueblo del Señor porque muchas veces escasea. Y digo que escasea porque es muy temida. Y por ese temor es que nosotros no estamos dispuestos a recibir, pues como el tema del día de hoy es la cobertura profética, que ese es este tema. ¿Cómo es que nosotros a veces por miedo, o tal vez las personas tienen esto, de que quieren salir de esa circunstancia, quieren salir de ese problema? Pero el punto es que necesitamos recibir una unción profética, es decir, que seamos cobijados bajo esa cobertura profética, bajo ese manto profético, para que nosotros sepamos qué acontece tal vez afuera de ese manto, es decir, cuáles son esas regiones de las tinieblas que muchas veces se hacen manifiestas en nuestra vida, tanto pues como jóvenes, como adultos, o aún como ancianos, adultos mayores, para niños incluso. Cuán importante es que exista entre nosotros una cobertura profética, es decir, algo que nos envuelva, ¿verdad? Y esto lo podemos ver incluso en la palabra de Dios cuando el Señor habla en Isaías. Yo pues afirmé los cielos y con la sombra de mi mano te cubrí, dice. Y aquí, Sión, tú eres mi pueblo. Entonces, cuando el Señor viene y habla de esto lo compartí hace un tiempo. Y es que cuando el Señor hace esto, hablando de esta cobertura, ¿verdad? Está hablando de las 5 unciones. Pero específicamente me voy a referir a la cobertura profética. Y vamos a ir a Ezequiel capítulo 16 y verso 7. Es un verso pues que conocemos bastante. Y les agradecería pues que ahí tuvieran su Biblia, si la tienen a la mano, pues que anoten incluso. Dice la palabra de Dios: te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste. Te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi,
y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. Entonces, en esta porción, ¿cómo es que el Señor habla acerca de una mujer? Habla pues que ya estaba lista, como dice aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Pero fíjese que ella dice que estaba desnuda, estaba descubierto, es decir, no tenía una cobertura. Y a veces pues nosotros nos encontramos así. No estoy diciendo, ¿verdad?, que seamos pues con rasgos tal vez de otro sexo, no, sino que estoy hablando que no, espiritualmente tal vez nos encontrábamos así. Nos encontramos tal vez desnudos, tal vez descubiertos, nos encontramos en una condición tal vez lamentable. Y lo voy a decir de esta manera porque veamos tal vez a una persona en la calle, tal vez ahora es muy difícil de ver, una persona que viene y desnuda en la calle, realmente es difícil de ver. Pero regresemos a un tiempo en el cual veamos a una persona así, está en una situación deplorable, una situación difícil, una situación en la cual no tenía, pues, como dicen, ¿verdad?, en dónde caer. Entonces, aquí es donde el Señor empieza a manifestar esto, pero aquí le dice, te hice juramento y te entré en pacto. Pero me gusta esto porque dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Entonces, no es que estemos hablando de cubrir pecados o algo así, no, sino que cómo es que el Señor tiene esto de venir y cubrir a alguien, de venir y arroparlo bajo su brazo, bajo sus alas, ¿verdad? Bien dice, que ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Yo te quise cubrir con mis alas. Y así es el Señor. Y esto pues me recuerda un poco acerca de la palabra pues, que nos daba nuestro pastor acerca del manto. Cómo es que las puntas del manto nos habla acerca de unas alas. Y es que por eso es de que cuando hablamos de esta cobertura profética, estamos hablando de cómo es que el profeta viene. O en este caso, pues si estamos hablando tal vez de una familia, tal vez pueda ser tanto uno de los cónyuges, ¿va?, el esposo o la esposa, cómo es que ellos pues cubren a los hijos. Cabal como un ave, ¿verdad?, cubriendo a sus polluelos bajo sus alas para que no pase, pues sus polluelos no pasen pues algo malo. Y cabalmente viene a mi memoria, pues una vez estaba viendo yo un video acerca de, pues, venía un tractor y esta mamá, pues, al ver que el peligro venía, rápidamente abrió sus alas y cubrió a sus polluelos. Y me llenó tanto mi corazón porque dije, si esa es la figura que usó el Señor para enseñarnos cómo es que Él no le importa incluso dar su vida para cubrirnos hacia nosotros, vean qué importante es entonces que estemos bajo cobertura. Cuán importante es que nosotros entendamos que dentro de la cobertura del Señor pues existe un gobierno. Es cierto, eso no lo negamos, pero también existe la revelación acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo es que si el Señor va a hacer algo, bien dice, no lo revelará a sus siervos los profetas? Tal vez el Señor quiere hacer algo en tu vida, pero es necesario que si tú aún no has recibido esa cobertura, si no has permitido que el Señor extienda su manto, esa parte de su manto que es la profecía, esa parte profética de Él, pues debes recibirlo. Debes estar dispuesto a recibir esta cobertura. Y siguiendo, ¿verdad?, hablando pues, del Señor, dice, y Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Entonces, era cabal lo que les decía. ¿Cómo es que el Señor con sus alas nos cubre? Aquí dice, con sus alas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte su fidelidad. Entonces, aquí el Señor nos viene a confirmar lo que ya les venía diciendo. Cómo el Señor quiere mostrarse hacia nosotros, quiere darnos esta cobertura, ese resguardo. Y bajo una unción profética lo podemos tener.
Es cierto, no negamos pues, al pastor, al evangelista, al apóstol, al maestro, no lo negamos, no estoy diciendo pues, que aquí solo sea el profeta ni eso, no, sino que estoy diciendo cómo es que el Señor quiere manifestar esto. ¿Por qué? Porque a veces el miedo, el terror, la tristeza viene a ser como un acreedor para todos, para toda la familia, incluso para los niños. Viene a ser así, por eso es que dice: no temerás el terror de la noche ni la flecha que huele de día. Es decir, no vas a temer a la que las tinieblas te acechen, porque aquí tú estás cubierto, bajo mis alas has hallado refugio. Sigue diciendo: ni la flecha que huela de día. Es decir, aquellas palabras que aún tal vez te han lanzado para decirte o para desbotarte, tal vez estás perseverando y estás tan atento caminando delante del Señor, y vienen y te lanzan esos dardos. Esto es cabal, esos dardos encendidos del maligno. No temerás a ello. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que te respalde, a alguien que te está cubriendo, y eso es nuestro Señor. Ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Y fíjense que cómo es que aquí el salmista describe prácticamente un día completo. No está hablando, bueno, solo en la noche o en el día no vas a temer, no, sino que está hablando en un tiempo total, en un tiempo de 24 horas. O sea, no está diciendo va solo en la noche o solo en el día o solo tal vez durante cuando duermes, ahí te voy a hablar, te voy a revelar por sueños. No, está bien, pues el Señor lo va a hacer, pero está hablando que en todo tiempo el Señor te va a cubrir. Por eso estamos hablando de esto, porque es cierto, esto nos hablaban también nuestro pastor, que no en todo tiempo pues, tal vez no puede haber discernimiento, es cierto. No siempre vamos a estar tal vez como que dice, viendo a los demás con caras extrañas, diciendo: este tiene tal vez algo adentro, tal vez tiene tristeza. Tal vez no vamos a estar todo el tiempo así, pero es necesario que nosotros estemos cubiertos bajo esa unción, para que cuando el enemigo se levante, nosotros estaremos cubiertos. Por eso dice: con sus alas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Y si hayas un refugio en las alas del Señor, es porque hay alguien que te está persiguiendo. Y sabemos quién es aquel que viene a perseguir, que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando hablamos de esto, de esta unción, de esta cobertura que nos está hablando aquí, también es como arropar a alguien. Y por eso empecé yo con Ezequiel. Porque cuando nosotros arropamos a alguien, lo estamos cubriendo tal vez de la intemperie, tal vez está haciendo frío, está haciendo calor. Esto lo podemos ver incluso con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando tal vez está en un momento de frío, un momento de calor, tal vez, si hay mucho frío, pues venimos y lo llenamos de suéteres y de gorros para que él esté cubierto, para que él esté tranquilo, y que esa intemperie, tal vez va a jugar al jardín o al patio, pues esté cubierto. Y si hay mucho sol, ¿verdad? Le ponemos por lo menos una gorrita y algo pues con lo que esté fresco, para que no se queme mucho por el sol. De eso está hablando, de cubrirnos hacia nosotros, de tener ese resguardo, ese refugio. Pero eso es siempre cuando nos refugiamos en la presencia del Señor, cuando nos refugiamos en Él. Pero dice algo importante: es quien habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, aquel que ha reconocido que hay uno más grande, y ese es el Altísimo, Jehová de los ejércitos, el Omnipotente, el Todopoderoso. Cuando hemos reconocido eso, pero como el miedo está tan constante, acechando una y otra vez hacia nosotros, ahí es donde empezamos a desfallecer. Donde empieza la duda, también empezamos a desfallecer. Dice la palabra de Dios en Éxodo 19 y verso 3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, nosotros conocemos esta porción, ¿verdad? Cómo fue que el Señor vino y le tomó a Moisés, pues quien realmente podemos decir que era un profeta de Dios. Tomó a Moisés y llegó a gobernar a todo un pueblo. O sea, el cubrir a un pueblo de esa magnitud es digna de admirar. Por eso hasta podemos ver que en Moisés pues existe esta unción apostólica y profética. Pero vean bien cómo es que el Señor le habla a ellos. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel no solo fue algo hermoso, algo bonito, algo que sucedió y que es bonito para contar a los niños, no, sino que esta porción de la palabra de Dios nos enseña el poder tan grande del Señor. El poder de venir y de plantarse y aún delante, en este caso pues del príncipe de esta tierra, que eso fue lo que sucedió con Moisés. Se plantó delante de Faraón. Él dijo: deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo. Pero fíjense que a veces el pueblo de Israel nos representa en algunas facetas hacia nosotros, porque ya sabemos quién pues se presentó, por decirlo así de esta manera, se presentó delante de él y dijo: dame mi pueblo, yo lo compro. Y así fue, lo compró con algo que es más valioso que el oro y la plata, con la sangre del Señor Jesucristo. Él dio su sangre y nos compró, es decir, nos redimió a todos nosotros y nos libertó. Sin embargo, existe esa persecución, que el faraón se haya levantado a venir a querer destruir al pueblo de Israel, a querer destruir toda esa nación. Venir y decirlo: vamos y tomémoslos porque eso nos pertenecen. Eso no fue nomás, no fue que el Señor endureciera, aunque sí, así dice la palabra, que no fue que viniera Él por su propia iniciativa a querer destruir a todo el pueblo de Israel, no, sino que eso nos habla de cómo es que es necesario que nosotros estemos bien dispuestos a seguir al Señor. Porque dicen: ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas. Es decir, que los tomó y los llevó hacia un lugar seguro, hacia un lugar donde nadie los molestaría. Y así es el Señor. El Señor nos toma bajo sus alas y nos lleva a un lugar, porque a donde Israel fue llevado hacia el desierto. ¿Y qué había en el desierto? Realmente no había nada. Y así se encuentra a veces el pueblo del Señor, se encuentra viviendo como en un desierto. Pero ¿para que aprendamos a que estamos seguros bajo sus alas? Y lo digo de esta manera porque cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al Mar Rojo y los egipcios venían atrás de ellos empezaron a dudar. Pero vean lo que sucedió, que vino y el ángel que estaba enfrente de ellos, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ir a la palabra de Dios, ahí lo pueden encontrar. Él dice que se pasó de atrás y se puso como una columna de fuego, ¿verdad? Es decir, yo imagino que pues se puso esa columna y no los dejó pasar y no los dejó hacer. Pero sin embargo es esto. ¿Cómo es tan importante que veamos esto? Que en ese momento cuando el Señor se pone detrás de ellos, viene y trajo confusión a los egipcios, trajo confusión a todos aquellos perseguidores. Y viene, y para ellos, usted lo dice: y ninguna potestad se pudo acercar en toda la noche. Mientras que para los egipcios había tinieblas, mientras que para los hijos de Israel había luz. Es decir, que aunque las tinieblas te estén acechando, no te van a poder acercarse a ti, porque aquí tú estás cubierto. Vean que era como una antorcha. Y en ese momento, lo podemos decir de esta manera, es ese espíritu profético tan necesario. ¿Por qué? Porque Moisés estaba dirigiendo al pueblo. O sea, viene esta cobertura profética a resguardar al pueblo, porque hay uno que se está encargando. Miren, y por eso es tan importante que exista la sinergia ministerial. En este momento
pues ahí sí que Moisés está desempeñando una faceta apostólica en cuanto a venir y dirigir al pueblo a que fuera trasladado hacia ese lugar donde estarían resguardados, donde estarían seguros. Mientras que el Espíritu de Dios, ahí lo dice, el Señor vio que ya estaban pues a punto de cruzar, entonces los dejó pasar. Pero aunque los dejó pasar, entorpeció las ruedas de los carros de Faraón, porque aunque ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban a punto de cruzar. Yo me imagino que en ese momento, cuando vieron que se acercaban, empezaron a correr más y a correr más. ¿Pero qué? ¿Por qué fue? Pues era porque el Señor se iba a glorificar en ellos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en tu vida. Hoy tal vez el Señor te mandó a refugiarte. Tal vez estás viviendo tal vez una desesperación grande, pero es necesario que hoy permitas que esa cobertura profética venga hacia tu vida y te guíe hacia donde, y te guarde más bien, perdón, y te ayude a incluso ver cuáles son esos enemigos que se están acercando, que te están acechando, para que te ayude y tú seas llevado, como dice aquí, sobre las alas del águila y te traiga y te lleve hacia Él. Es decir, que te lleve hacia su presencia, a estar delante de Él. Pero es necesario que tú aceptes esto, que tú aceptes al Señor, que tú aceptes esa cobertura en ti. Miren, amados hermanos, no es solo de venir, ¡hala, qué chilero, qué bonito, qué todo hermoso, todo lo que el Señor hizo! No solo se trata de eso. Se trata de que una decisión firme, una decisión certera de que si nosotros hemos decidido cobijarnos bajo las alas del Señor, es porque ahí vamos a permanecer. No podemos ser igual otra vez como el pueblo de Israel, que venía y decía, sí, qué bueno, el Señor nos salvó y nos dio esto, qué bueno, ¿verdad? Bueno, ahí nos vemos, pues, buena onda. No se trata de eso. Se trata de que hoy nos afirmemos hacia Él y recibamos esa paz que queremos, pues. A veces decimos, Padre, ¿y qué hago? Bueno, ya te dije qué hacer y no lo has hecho. Hoy en la mañana, pues mis hermanas hablaban acerca de los niños. Cómo es tan importante que incluso realicemos un altar familiar, que realicemos un momento en el cual tengamos esa comunión. ¿No será ese momento en el cual el Señor se quiere manifestar de una manera tan bella, en la cual descienda su aceite sobre cada uno de los integrantes de la familia y todos sean llenos del Espíritu de Dios? Que el Señor les haya dicho, miren, yo les voy a dar toda mi ley, los estatutos, mandamientos y decretos se los voy a dar. No solo fue para que ellos lo repitieran todo el día o para que vinieran y se lo pusieran en la cabeza o en la mano. No solo era eso. El propósito era que ellos conocieran y tuvieran algo con lo cual pudieran guiarse en un momento en el cual no sabían. Para eso era, para que estuvieran cubiertos y que no fueran confundidos, para que no vinieran otros a que los vinieran a tergiversar sus pensamientos. Para eso era, para que ellos estuvieran seguros. No, aquí la palabra dice esto, por lo tanto tengo que seguir y hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos iban a un camino en el cual no solo pues iban a ser llevados a la tierra que fluye leche y miel, no, sino que era una representación en la cual el Señor iba a manifestar esa nueva revelación, esa nueva gloria en la cual el Señor Jesucristo iba a manifestar ese espíritu tan bello que tiene Él, ese espíritu del Hijo. Y es que cuando hablamos del Señor Jesucristo, podemos hablar de un profeta súper extraordinario, porque Él realmente conocía la palabra de Dios. Él le revelaba hacia el pueblo qué era lo que debían de hacer, qué era lo que tenían que pensar incluso. Pero aunque ellos no creían, y aunque ellos se les repitió constantemente a través de los profetas, a través de la ley, cómo fue que está escrito que el Señor vendría, no lo quisieron. Y hoy en día, iglesias del Señor, si les podemos decir iglesias del Señor, no quieren al Señor. Queremos hacer un espectáculo y un show, y no se trata de eso. Se trata de que hoy pongamos nuestras barbas en remojo y escudriñemos nuestra casa, esta iglesia, pero digamos lo personal, ¿verdad? De que escudriñemos ello. Vean, en la palabra de Dios
hay varios ejemplos de cómo pues sucedió esto, que el pueblo de Israel venía y pecaba y otra vez venía y el Señor hacía misericordia, ellos clamaban y venía y así se mantenían. Y lamentablemente a veces la iglesia se mantiene así y no podemos esto. ¿Por qué? Porque hemos recibido esta cobertura sobre nosotros y fuimos nosotros mismos los quienes decidimos hacerlo. Nosotros lo decidimos. Entonces, si nosotros lo decidimos, hay que seguir conforme a esa decisión. No podemos decir, hoy sí, mañana no, mañana quién sabe. No se trata de eso. Se trata de que recibamos esto, porque a veces tenemos esa situación tal vez de deuda, tal vez de una situación tal vez ajena, tenemos un problema familiar, fue una situación en la cual no sabemos, o incluso existe un ambiente de pesadez en nuestra casa, un ambiente de división tal vez, pero no sabemos de dónde. Tal vez existe a un entorno de enojo tan palpable en el ambiente de nuestro hogar. Y estamos hablando de un hogar, papá, mamá, hijos, ¿verdad? O tal vez ya están grandes los jóvenes, ¿verdad? Y están cada quien por su lado, pero no se trata de eso. Si tú como padre estás ahí, debes de ver qué es eso que ha estado acechando, que ha estado ahí viendo cómo entrar y destruir a tus hijos. ¿Vas a permitir eso? Y por eso es tan importante que cada uno de aquellos que están al frente de un hogar, tal vez si es un varón, pues pedirle al Señor que manifieste pues qué es lo que se ha estado moviendo, que el Señor le dé esa unción profética a cada hombre, a cada mujer que está en los hogares, a cada hijo, a cada niño, para que hoy reciban del Señor y sean llenos de esa capacidad, es decir, que sean llenos del entendimiento, el discernimiento para saber qué es lo que se está moviendo afuera del hogar. Y lo digo afuera porque a veces nuestro hermano Jonathan tiene un dicho, ¿verdad? Que es un reino, pues para hacerlo caer se empieza desde adentro, y así es. Pero algo tuvo que haber entrado, algo que se permitió. Tal vez pensamientos que no están acorde a la palabra de Dios. Por eso les decía a algún principio, cómo es que el pueblo de Israel lamentablemente fue prácticamente echado, así que en su pecado. ¿Por qué? Porque no querían seguir al Señor, a pesar de que el Señor les mandaba mensajeros, les enviaba profetas para que ellos fueran llenos así que tal vez de arrepentimiento, ¿verdad? Y ellos se arrepintieran y dijeron, Padre, por favor, perdónanos. No, ellos no lo hicieron. Era como un péndulo, ¿verdad? Hoy estoy aquí, hoy estoy allá, estoy aquí, hoy estoy allá. No podemos ser como hogares, como familias consolidadas para servir al Señor. No podemos estar así. ¿Por qué? Vamos a ir a Nehemías capítulo 9, verso 25. Palabra de Dios para todos. Ellos capturaron ciudades fuertes y tierras fértiles, se apropiaron de casas llenas de cosas buenas, de pozos ya acabados, de viñedos, de árboles de olivo y de muchos árboles frutales. Comieron y comieron hasta que se saciaron y engordaron, disfrutaron de tu gran bondad. Pero ellos fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, arrojaron al piso tus enseñanzas, mataron a tus profetas que les habían advertido que volvieran a ti, te insultaron terriblemente. ¿No será eso negar esa cobertura profética? ¿No será eso negar que el Señor nos esté, mira, yo ya te hablé, pero no? Es que a veces tenemos esta situación, el Señor, o tal vez no el Señor, sino nosotros, tal vez nos metemos en una situación difícil y decimos, Padre, ayúdame, tal vez nuestros padres nos abandonaron, tal vez tenemos una deuda, tal vez nos robaron el carro, nos quitaron el trabajo, muchas cosas. Y estamos pasando por una situación difícil y venimos y nos refugiamos en el Señor, va, qué hermoso. Pero cuando ya nos lo dan, nos olvidamos. Y no puede ser así, amado hermano. No puede ser así. Debes de buscar al Señor y refugiarte de Él en todo tiempo. Si regresamos al Salmo 91, que era lo que estábamos leyendo en un principio, ahí está hablando, como les decía, de todo un día, tanto de la noche como del día.
Y dice, ni temerás a la flecha que vuele de día. Vaya. Así que tal vez en esos momentos en el cual te sientes, ya estoy re bien, y estamos disfrutando de la bondad del Señor, nos olvidamos de ellos. Y nos creemos autosuficientes. Y ahí ojo, hay que tener cuidado. Porque el Señor desde ese momento nos empezará a hablar. Nos empezará a decir, bueno, tranquilo que eso no hay que hacer. ¿No será que eso es lo que hoy debemos de hoy realmente quitarnos ese tapón de los oídos y escuchar al Señor? Tal vez dices, Padre, ¿qué debo hacer? Pero te está hablando y no quieres hacer caso. Te está diciendo, mira, tienes que instruir a esos hijos que te di, tienes que instruir a esa mujer que tienes ahí a la par. En vez de tal vez ser una piedra de tropiezo para ella, tienes que ser de ser una cobertura responsable. ¿No será que eso es lo que el Señor quiere de ti? Y a ti, mujer, te está diciendo, mira, en vez de ser una mujer necia, compórtate y conviértete en una mujer sabia. Y aún a los hijos, ¿por qué no hace su parte de obedecer y honrar a los padres? Tal vez es dura la palabra, pero cuando los profetas hablaban en el antiguo tiempo, era de temerles. Vean cuando el Señor, cuando Samuel se presenta cuando iba a ungir a Saúl, a David, le dice, ¿vienes en paz? Sí, yo vengo en paz. ¿Será que no existía dentro de ellos algo que les decía, me vienen a descubrir mis trapitos al sol? Y eso es lo que pasa, a veces por querernos autosuficientes de parte de nosotros mismos, empezamos a decirle, el Señor nada. Pero cuando realmente el Señor viene a confrontar nuestro corazón, a venir a dilucidar nuestro corazón, qué es lo que en Él hay, ahí nos molestamos. Ahí empezamos a decir, pero ¿qué pasa? No, yo no estoy haciendo eso. E incluso empezamos a negar eso. ¿Pero por qué es? Porque nosotros nos hemos enorgullecido en nuestro corazón y se nos ha olvidado que fuimos nosotros mismos los que buscamos esa cobertura en Él. Miren, el ambiente profético es hermoso. El ambiente profético es, como decimos aquí en Guatemala, es chileno. Pero le tenemos más miedo. Y es cierto, hay que tener cuidado. Pero por eso es que el Señor nos da discernimiento, nos da esa capacidad para hacer las cosas. Pero es necesario que nosotros recibamos esto del Señor. Y es esa valentía, es ese vigor, esa fuerza, pero es recibiéndola de Él. Sin embargo, lo que hacemos más bien es matar a aquellos que nos han venido a hablar, nos han venido a enseñar. Eso es lo que hacemos. Y no se trata de eso, se trata de que hoy realmente escudriñemos nuestro corazón y saquemos todo ello y permitámonos hoy recibir esa cobertura. Vean, el Señor dijo en Mateo capítulo 23 y verso 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto lo hemos escuchado y suena tal vez hasta muy poético, pero realmente atendámosle y pongamos cuidado de esto. Y es lo siguiente: ¿cómo es que el Señor realmente quería juntar y cobijar a Israel, a Jerusalén en esta porción? Quería cobijarlos en sus alas, pero ¿qué sucede? No querían. Y cuando no quieren, ¿qué sucede realmente? Si no quiere, pues bueno, está bien, no quiere, mejor lo dejamos en paz. Y eso fue lo que sucedió. Pero vean lo que dice: aquí vuestra casa se os deja desierta. Vean, lo voy a poner de esta manera: he aquí, esta casa ya no tendrá mi presencia. Ahora traduzcámoslo ahora nosotros a nuestro hogar propio, en este lugar donde estamos viviendo en este momento, pasando esta situación en el mundo de esta enfermedad. ¿No será que el Señor empezó desde un principio a manifestar y a manifestar y a manifestar su presencia? Y como escuché pues a un hermano que me comentaba de cerca de alguien que estaba perdiendo, me estoy apagando, dijo.
ore por mí. ¿No será que es más hoy el día en el cual te tienes que encender ese fuego en tu casa? Encender ese altar para que esa unción, tal vez ves que tu, no sé, tal vez tus hijos tienen un problema con algún amiguito y no sabes de dónde, porque tal vez de repente empezó. Tal vez existe una situación en su hogar, tal vez que no ha sido dilucidada y tal vez el Señor quiera manifestarla a ti. Tal vez no lo va a hacer a visitar, pero una llamada telefónica sí se puede. Vean, hermanos, es necesario que hoy atendamos esto y recibamos esta cobertura, porque quien no recibe esto, o sea, quien no recibe esta visión, ¿verdad? Porque también es una visión. He aquí, el pueblo sin visión profética se desenfrena, dice la palabra de Dios. ¿No será que en tu casa, ese pueblo que tú tienes, lo que necesitas es esa unción profética, esa cobertura profética de parte del Señor? A veces las tinieblas son tan arreciadas, las tinieblas vienen a querer destruirte de tal manera, pero ¿qué pasa? Te vas a refugiar a otro lado cuando debes refugiarte en el Señor. Y dice, juntarte sus pollitos y no quisiste. Y todavía dice, aquí vuestra casa se os deja desierta. O sea, estás dispuesto a que el Señor se vaya de tu casa. Miren, a veces decimos, no, es que no tengo tiempo, pero ahora tienes tiempo. ¿Cuál es tu excusa? Y dice, pero os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿No será esa la venida del Señor? ¿Estás dispuesto a que el Señor se vaya? Hoy tenemos esta oportunidad de decirle, Padre, por favor, quédate y no te vayas. Quédate y no te vayas. Vean, a veces queremos milagros en nuestro hogar, queremos milagros en nuestros hijos, en nuestra mamá, en nuestro papá, queremos milagros, pero no estamos dispuestos a creer en totalidad al Señor. Y lo digo de esta manera porque dice, pero porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama, dice. Aquí hablando pues de ese momento en el cual el Señor venga, pero que es ardiente como un horno y todos los soberbios, es decir, aquellos que han hecho mal, aquellos pecadores, aquellos que están fuera de la cobertura, recibirán ello. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Veamos, hermanos, no es de decir, ¡hala, qué bonito ese pasaje y qué hermoso! No, sino que esta es una promesa de parte del Señor. Una promesa de restauración tanto para tu hogar, para tu casa. Pero fíjense que cuando el Señor quiere manifestar esta cobertura, quiere manifestar esta paternidad de parte del Señor. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos, porque es que el Señor quiere manifestar el espíritu de Elías aún en medio de nuestras casas. El hermano Oscar lo hablaba hace el día del ayuno. Él decía que este es un momento tan bello porque es un momento en el cual ese espíritu se puede empezar a manifestar. Y yo realmente creo que ese espíritu se ha empezado a manifestar desde ya. Lo que pasa es que por estar viendo otras cosas, por estar viendo los zapatos de la hermanita, que viendo que lo del trabajo, que viendo aquí, que viendo allá, se nos ha olvidado que nosotros servimos al Señor, y se nos ha olvidado que estos son los últimos tiempos. Cuando dice aquí, donde todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja, ¿será que no el Señor nos lo destruirá en un 2x3? Porque el Señor tiene ese poder. Lo que pasa es que no lo ha querido manifestar, porque existe un pueblo que le ama y que existe un pueblo que le adora. Te hago la pregunta, ¿tú eres parte de ese pueblo? Porque si eres parte de ese pueblo es porque tú temes a Él. Mire, aquí lo dice, mas para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia. Es decir, todas aquellas injusticias que el enemigo ha venido a hacer delante de ti, a hacer a tu casa, el Señor vendrá a hacer justicia y como dice ahí,
con la salud en sus alas, es decir, traer una restauración hacia tu vida. Eso es lo que hoy anhelamos en nosotros, y hoy lo presentamos delante del Señor. Y si el Señor lo ha estado manifestando, pues hoy admítelo en ti, admítelo en tu vida, porque es necesario que lo recibas. Vean, hermanos, la palabra de Dios nos habla en Primera de Reyes, ¿verdad?, acerca de de Elías. ¿Cómo fue que Elías fue enviado a una viuda? Y fíjense que a quien el Señor le envió fue un extranjero, no fue alguien de Israel. Si nosotros nos ponemos a estudiar dónde está Sarepta, es una región fuera de Israel, ajena al pueblo de Israel. Sin embargo, ahí fue llevado, y fue llevado ahí para que él fuera sustentado. Y aunque ella decía, es que mira, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para que comamos y muramos, ¿no será a veces, tal vez tu casa tal vez estará así? En el cual estás pasando por un momento tan difícil, en el cual tú estás diciendo, no me falta decir, solo tengo un poquito de pan y un poquito de harina en la tinaja y para que comamos y muramos. Pero es aquí donde el Señor quiere manifestar esta unción profética, porque dice en la palabra de Dios, en el verso 13, y Primera de Reyes capítulo 17 y verso 13. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero ¿cuál fue el asunto aquí? ¿Por qué fue que el Señor manifestó esta gloria tan hermosa? ¿Por qué fue? Porque esta mujer permitió recibir esa cobertura profética, esta unción profética de parte de Elías, que manifestó realmente un milagro poderoso. Estaban pasando por tiempos de sequía, estaban pasando por un momento difícil, por un momento en el cual no había llovido y no había nada, no había ni como dicen aquí, no había ni para los frijoles, ¿verdad? Trayéndolo aquí chapinizándolo un poquito, pues no había nada. Pero el Señor manifestó esto. El Señor manifestó la gloria. ¿Y cómo? A través de Elías, a través de ese espíritu profético que había en Elías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tanto en este momento? ¿Qué necesitamos? El espíritu. ¿Qué espíritu? Esa parte del espíritu de la profecía. Eso necesitamos. El espíritu profético no solo para venir y decirle a la gente por qué está pecando o por qué tiene ese pecado. No solo se trata de eso, sino se trata de venir y cobijar al pueblo, enseñarle. Miren, cuando en la edad de oro de Israel, digámoslo de esta manera, cuando estaba Samuel, él era confirmado como profeta, pero Israel estaba pasando por un momento, por decirlo así, un momento bonito. Es cierto, estaban los filisteos molestando, pero es que los enemigos siempre van a estar. Los enemigos siempre van a estar. Y van a estar, ¿por qué? Porque quieren robar esa bendición. ¿Saben cuándo no habrán enemigos? En el día que nos encontremos en el Señor. Pero si tú no te permites recibir esto, vas a seguir diciendo, ay, mi enemigo, ay, esto, y ay, lo otro. ¿Pero por qué? Pero esto sucede porque ponemos nuestra vista en la situación y no ponemos la vista en eso que el Señor quiere manifestar. Vean, esta mujer así lo hizo, porque dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina y en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Pero él le dice, ve, o sea, hazlo, pero primero me vas a dar a mí. Primero dame a mí y la harina de la tinaja no se acabó. Porque dice, no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite. Es decir, no se acabará esa unción. No se acabará esa comida, ese pan de parte del Señor. No se acabará. No se acabará.
Tal vez estás en un tiempo en el cual el Señor te ha hecho ayunar incluso de alguna cosa. Tal vez te ibas después del trabajo a algún lugar al cual no debías de ir. Mas ahora tienes el tiempo perfecto para acercarte al Señor. Y lo tienes. Lo estás aprovechando. Estás dejando que el Señor manifieste esto a ti otra vez. Es decir, esa unción profética. Miren, la palabra de Dios nos enseña bastante acerca de Elías. Pero fíjense que cuando hablamos de Elías, también tenemos que hablar de Eliseo. Y como en Eliseo sucede algo importante, como que se volviera a repetir lo que sucedió con Elías acerca de la mujer y la mujer en Sarepta. Porque dice en 2 de Reyes capítulo 4 y verso 1: y una mujer de las mujeres que los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda. Tú y tus hijos podéis vivir, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Fíjense, amados hermanos, que a veces creemos que el Señor va a hacer las cosas por arte de magia. Y fíjense que aquí la unción profética, ¿para qué sirvió? Para tener una estrategia para poder salir de una deuda. Porque cuando hablamos de un acreedor, estamos hablando de una deuda, ¿verdad? O sea, él se hizo acreedor de una deuda. Es decir, él recibió una deuda, este hombre. Pero ¿qué fue lo que hizo esta mujer? ¿Qué fue lo que hizo? Fue a buscar a Eliseo. Y le dijo: mira, no sé qué hacer. ¿No será que eso es lo que tú tienes que hacer en tu casa? Ir a buscar al Señor. Tal vez no nos podemos reunir en una congregación, una iglesia. Sin él tal vez ya ahorita no se puede. Pero no lo puedes hacer en tu cuarto, con tu familia. Ese es el momento en el cual lo puedes hacer. Fíjense que quisiera seguir hablando de esto, ¿verdad? Pero es que en este momento la unción profética trae también estrategia. Trae una solución a un problema. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Bueno, voy a pedir vasijas a ver si me las prestan. ¿A quién se le hubiera ocurrido? A ella no se le ocurrió. Pero sin embargo hubo un milagro en todo esto, y es que el aceite le sirvió para llenar las otras vasijas. Y sirvió y siguió hasta que ya no hubo nada más que llenar. ¿No será que a quien tienen que llenar primero es a ti, de ese aceite, de esa unción profética, para que tú llenes a todos los que tienes que llenar? Miren, entonces esto se convierte en un momento en el cual la unción, esta cobertura profética viene entonces a ser de esta manera, y espero poder explicar, en la cual nos viene a mostrar esta faceta tan hermosa, que es: en esa intimidad tienes que ser lleno. Porque dice: luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Habrá un momento en el cual ya no va a haber nadie a quien llenar. Y lo digo de esta manera porque será un momento en el cual el Señor ya habrá venido por su iglesia. Y mientras tú te debías de haber convertido en una vasija para llenar a otras, es como una vasija que llenaron.
Mira, discúlpame, pero si el Señor te está dando esta palabra una y otra vez, te está mostrando su revelación, es para que tú realmente te pongas. Mira, hoy hay medios como hacerlo, a través de esto lo puedes hacer. Hoy pues estamos aquí transmitiendo pues de una forma pregrabada, porque si quisiéramos tal vez poder estar todo el tiempo acá, pero no se puede. Pero tú puedes hacerlo, tal vez puedes llamar a alguien, mira, el Señor me puso esto y yo te declaro esto sobre tu vida. Lo puedes hacer, no está de más bendecir a alguien, pero el Señor te está inquietando tal vez con una persona, tal vez por orar por él, tal vez está pasando por un momento de necesidad, un momento en el cual el Señor quiere manifestarse y lo puede hacer, pero a quien quiere bendecir es a ti también. Pero si tú no te permites ser usado por el Señor, no vas a recibir nada. Vean, podemos seguir hablando de Elías y Eliseo, cómo fueron ellos, pues estos hombres llenos de la presencia, de ese poder tan magnífico. O sea, uno hizo descender el fuego, el otro pues prácticamente se convirtió en un comandante de los ejércitos del Señor. He aquí los carros de Israel y su gente a caballo. O sea, ¿pero por qué fue? Porque ellos estaban totalmente determinados en servir al Señor. Y es que ese es el punto en este día. ¿Estás determinado a servir al Señor o no? ¿Estás determinado a hacerlo? Si es así, gloria a Dios. Si es así, sigue adelante, sigue avanzando, sigue siempre en pos de eso. ¿Saben por qué lo digo? Porque en la palabra de Dios, en 2 de Pedro capítulo 1 y verso 19, dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos esa unción en nosotros, esa cobertura que venga sobre nosotros, porque estamos hablando, no decimos, pero ahorita no podemos ir ahí con ustedes para que oren por nosotros. Pero se puede por una llamada, una videollamada. Tal vez pues quisieras estar más cercano, pues se puede hacer a través de eso. Pero ¿por qué siempre ponemos excusas? Y el pueblo de Israel ponía excusa una y otra vez, y nosotros no podemos estar poniendo excusas. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nos habla de esto, que esta palabra profética segura la tenemos aquí en la palabra escrita. Mira, la palabra de Dios está llena de promesas, está llena de aliento. Tal vez quieres hoy una palabra de vigor. Yo te digo, esfuérzate y sé valiente. Quieres hoy dormir tranquilo porque no sabes cómo va a estar. Ahí está el Salmo 4:8. He aquí, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Ahí está, pero tienes que ir y buscarlo a Él. ¿Y por qué lo digo? Porque necesitamos buscar esa palabra del Señor. Vean, por causa de tiempo no lo puedo mencionar, pero dice la palabra de Dios que en Jueces capítulo 4, de una profetisa, y esta era Débora. Y fíjense que Débora era mujer de Lapidot, y Lapidot quiere decir antorcha. Entonces, si esto lo trasladamos a un hogar, ¿qué sería entonces? Es necesario que como cónyuges ambos estén en una misma visión. Y si el Señor empieza a manifestar esa unción profética, pues gloria a Dios. Qué hermoso poder ver un matrimonio así. Pero ¿qué es esto? Es que hoy recibamos esta palabra de Dios, porque dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Es decir, que Lapidot era una antorcha en su hogar. O sea, la palabra no nos dice nada más de Lapidot, quién era, a qué se dedicaba. No, la palabra no lo dice. Pero yo te puedo decir lo siguiente:
Y es que tú te tienes que convertir en esa antorcha en tu casa. ¿Por qué? Porque donde Débora se sentaba, aquí dice, y se sentaba debajo de la palmera en Débora, entre Ramá y Betel, figura del ministerio profético. Y donde se sentaba en Ramá y Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Ahorita no recuerdo bien qué era lo que significaba Ramá, pero ella tenía un lugar en la casa de Dios. ¿No será que hoy tu casa se debe convertir en casa de Dios? Para que ese espíritu de revelación, ese espíritu de profecía venga hoy sobre ti y te arrope y te calme y te quite ese miedo, ese temor. Pero es necesario que tú hoy recibas esto del Señor. Recibas eso, porque si tú hoy estás ahí atento a la palabra de Dios, estás ahí atento a ello, vea lo que dice la palabra de Dios. Y con esto voy concluyendo. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, que no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, en este corto tiempo te quiero explicar lo siguiente. ¿Cómo es de importante entonces que la unción profética, que la cobertura profética venga sobre las familias? Porque cuando habla aquí, he aquí enviaré el espíritu de Elías, dice, al profeta Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿No está hablando de una familia? ¿No será que el Señor quiere manifestar y cubrir a esa familia? Y es que fíjense qué interesante, porque el movimiento en el último tiempo es que la familia no sirve de nada. La familia debe ser destruida. La familia ya no sirve. La familia estuvo bueno en un principio, pero la familia ya no debe existir. Pero la palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios dice que deben existir familias, pero deben existir familias con la convicción de servir al Señor, con la convicción de ir y escudriñar la palabra de Dios. Vean, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, debe haber una restauración, y era lo que hablábamos, debe haber una sanidad. Aquí se responderá sobre la justicia y en sus alas traerá sanidad. Eso es lo que hoy anhela el Señor, pero es necesario que recibamos esa cobertura de parte del Señor, que traiga ese alimento, que traiga ese aceite, que traiga ese pan. Pero es necesario que hoy abramos nuestro corazón delante del Señor, hermanos. Todos nosotros, incluyéndome, al que está aquí con ustedes. Miren, amados hermanos, escuchen, a veces la situación puede ser tan arreciada, pero yo hoy te digo, tú hoy permítete recibir esa cobertura de parte del Señor. Miren, por causa de tiempo no pude hablar más extenso acerca de Elías con esta mujer, la viuda de Sarepta, de Eliseo con la viuda de este hombre que era de los hijos de los profetas. ¿Pero dónde dejamos a la tsunamita incluso? Esta, que como dice nuestra pastora, hasta con mopeds no la sabemos, ¿verdad? ¿Dónde dejamos a ellos? Que ellos eran un matrimonio. Pero ella dijo, este es un hombre de Dios. Y cuando recibió a este varón, su casa fue bendecida. ¿Por qué? Porque el Señor a donde va bendice. Y eso es lo que quiere el Señor, bendecir tu casa. Bendecir tu casa con paz, con tranquilidad, con templanza. Así que hoy, amado hermano, yo hoy te digo lo siguiente: recibe esa cobertura profética de parte del Señor. Recibe esa cobertura y hoy permítete que el Señor te enseñe, permítete que el Señor manifieste esto a ti. Y ahí donde estés, te invito a que me acompañes a orar, que me acompañes hoy a que recibas esto de parte del Señor. Tal vez has estado triste, tal vez has estado desesperado, has estado tal vez en un momento difícil, tal vez has estado diciendo, pero Padre, ¿qué voy a hacer? Mi empresa, mi carro, mi vehículo, no puedo hacer nada. Hoy el Señor te dice lo siguiente: amado mío, yo hoy quiero cobijarte bajo mis alas.
Yo quiero traer sanidad hacia ti. No temerás el terror de la noche, ni la flecha del día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Mas hoy, permite recibir esa cobertura. Permítete a ti recibir esto. Así que inclina tu rostro y digámosle: Padre que estás en el cielo, gracias hoy, Señor amado, por este tiempo, por este momento, Señor Jesús. Hoy, Señor amado, venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, por poner excusas, para poner, Señor Jesús, una y otra vez impedimento para poder buscarte. Hoy, Señor, renunciamos a ello, Señor. Y hoy, bendito Dios, clamamos a ti porque hoy queremos de tu presencia, queremos recibir esa unción profética en nuestras vidas, en nuestras generaciones, para que no sean confundidos, Señor. Hoy, Señor Jesús, clamamos, bendito Dios, para que venga ese espíritu de verdad, que venga tu Hijo Jesucristo hacia nosotros, Señor, hacia nuestros pensamientos y nuestro corazón, y seamos cimentados en esa roca que eres tú, Señor. Cúbrenos bajo tus alas, Señor amado, y no permita, Señor, que esta tormenta nos aceche y nos inunde, Señor, sino más bien salgamos victoriosos en este día, y que hoy tu iglesia sea levantada, Señor Jesús, como tiene que ser levantada, Señor Jesús. Hoy, Señor amado, clamamos para que esta cobertura, Señor, para que hoy se nos sea lanzado este manto, Señor, como fue lanzado a Eliseo, Señor, y que recibamos esa doble porción, esa doble, Señor Jesús, virtud a tu Espíritu Santo y a tu Hijo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, hoy yo bendigo a cada uno de los que nos están sintonizando, a cada uno de los que nos están viendo, y hoy yo, Señor Jesús, los bendigo de una manera grande, Señor Jesús, que ellos sean guardados en ti, que ellos sean llenos de tu Espíritu y de tu unción, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Espero que sigas aquí en sintonía del Faro Radio Online, a los que nos están escuchando a través de este medio, y nos vemos el día de mañana también. Que el Señor te bendiga y te guarde. Dios te bendiga.